Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Hola queridos latinísimos, hoy volvemos como cada miércoles con un nuevo episodio de Salud en Balance, el programa que piensa en tu bienestar. Soy la doctora Alexandra Araujo y hoy quiero conversar con ustedes de un tema por el cual, aunque sea una vez en la vida, hemos estado preocupados: la pérdida de peso, la obesidad y la quema de grasa. Pero antes de ahondar en esta temática de hoy, los invito a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como @latinísimotv para siempre estar en sintonía con la movida latina. Este programa llega a ustedes gracias a nuestros grandes aliados del Café Latino, el magazine cultural bilingüe con las mejores entrevistas y contenidos para la comunidad francesa y latina. Pueden visitar su página web www.elcafelatino.org y seguirlos en sus redes sociales como @elcafelatino para no perderse ninguno de sus artículos. Ahora sí, comencemos. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo y que puede ser perjudicial para la salud. Ambos términos significan, en otras palabras, que el peso de una persona es mayor de lo que se considera saludable según la estatura. Es importante recalcar que tanto la obesidad como el sobrepeso no son solo un problema estético, sino que también son un problema importante de salud pública a nivel global. Son un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud, tales como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta y ciertos tipos de cáncer. Hay muchas razones por las que algunas personas tienen dificultad para evitar la obesidad. Por lo general, la obesidad es el resultado de una combinación de factores hereditarios, con el entorno, la dieta personal y las opciones de ejercicio. Es decir, la combinación de la herencia con los malos hábitos saludables o con las malas elecciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Lo bueno es que incluso una modesta pérdida de peso puede mejorar o prevenir los problemas de salud relacionados con la obesidad. Los cambios en la dieta, un mayor nivel de actividad física y los cambios de conducta pueden ayudarte a bajar de peso. Los medicamentos recetados y los procedimientos para bajar de peso son opciones adicionales para tratar la obesidad. Además, hay que aclarar que no toda la grasa es mala. Existe una grasa buena y una grasa mala. La buena, que es aquella que necesitamos para sobrevivir, y la mala, que es la que pone en riesgo nuestra salud. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre estas dos, qué significa ser obeso y por qué es a veces tan difícil quemar grasa. Para ello tenemos una excelente invitada que nos va a solventar todas estas dudas. Valeria López, licenciada en nutrición de la Universidad de Barceló de Buenos Aires, Argentina, especialista en obesidad, nutrición clínica, diabetes y abordaje terapéutico de enfermedades no transmisibles de la Universidad Favaloro en Buenos Aires, también Argentina. Además es coach de salud y nutrición y de Good Health o salud intestinal del Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y actualmente está residenciada en una ciudad de Suecia llamada Sundsvall, y además pueden conocer más de ella en su Instagram @holychoices, que va a estar aquí abajo para que la sigan. Bueno, aquí tenemos a nuestra invitada, la nutricionista Valeria López. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. No, un placer. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Valeria, hablando ahora del tema en sí, ¿qué significa que toda la grasa sea buena o sea mala? O sea, de la grasa de nuestro cuerpo, ¿toda es mala? No, claro que no es mala. Siempre, cuando hablamos de grasa, siempre se tiende a pensar que la grasa es algo que hay que eliminar y erradicar del cuerpo. Sin embargo, no toda la grasa en el cuerpo es mala, obviamente. Hay grasas que tienen muchas funciones que son súper importantes para la salud. Lo primero que a mí me interesa aclarar, antes que nada, es que cuando hablamos de grasa,
y de obesidad y de sobrepeso, no estamos hablando, no estamos criticando el tamaño ni la apariencia del cuerpo, sino que lo importante es aclarar que todos los tipos corporales pueden ser saludables y bellos, pero son bellos justamente cuando están sanos, ¿sí? Entonces, ¿hay grasa que es buena? Por supuesto que es buena, porque es nuestro primer y mejor almacén de energía, ¿sí? El más eficiente. El cuerpo almacena grasa de varias maneras, ¿sí? Hay grasa que funciona como combustible metabólico, que son los triglicéridos, y después, por supuesto, estos se almacenan en el tejido adiposo, y hay otros tipos de grasa que también cumplen otras funciones, como por ejemplo, regular la temperatura del cuerpo, forman las membranas celulares, se usan para producir hormonas. Yo no sé si hay mucha gente que sabe que las grasas que consumimos y el colesterol se usan para producir hormonas, y vitamina D, y mielina. Entonces la grasa tiene muchas funciones. Sí, hay un mito que la gente piensa que toda la grasa es dañina. Sí, y que no hay que comer grasas para nada. Sí. Bueno, también es verdad que la grasa, justamente, ¿por qué la grasa es un almacén de energía tan eficiente? Porque tiene más del doble de las calorías que los hidratos de carbono y las proteínas, ¿sí? Entonces, 1 gramo de grasa tiene 9 calorías y 1 gramo de hidratos de carbono o de proteínas tienen 4 nada más. Por eso es que la grasa es muy eficiente para almacenar, porque en el mismo volumen tengo más del doble de la energía, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a usar grasa como energía, el azúcar es como así, rápido, una chispa de energía rápida que se quema enseguida y que necesito reponer a cada rato, ¿sí? En cambio la grasa es como un fuego lento y entonces produce energía, digamos, de larga duración, es como cocinar algo a fuego lento, digamos. Okay. Cuando en el cuerpo, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene glucemias bajas o baja el azúcar en sangre, se libera adrenalina y cortisol, y eso lo que ocurre es que se empieza a estimular el proceso de lipólisis. La lipólisis es justamente romper esos triglicéridos del tejido adiposo y usarlos como energía, sobre todo para los tejidos más críticos del cuerpo, como el corazón, el hígado, el músculo esquelético, el cerebro. Entonces, el cuerpo reúne energía de esta manera preparándose para una situación de estrés, ¿sí? Por eso es que es muy importante entender también que no es bueno que los niveles de adrenalina y cortisol estén altos. Claro. Obviamente, no es bueno que los niveles de adrenalina y cortisol estén altos, pero sí la lipólisis empieza justamente cuando baja el azúcar en sangre. Estos ácidos grasos que se van liberando por lipólisis van al hígado. En ese momento en el hígado se meten en un ciclo en el que se forman cuerpos cetónicos, porque las grasas se empiezan a usar como combustible, ¿sí? Entonces este es el famoso proceso de cetosis de la dieta keto, de la dieta low carb o dieta cetogénica o bajas en hidratos de carbono. El principio, que son tan famosas y están tan de moda ahora, se basan justamente en este principio, que cuando consumimos poca azúcar, el glucógeno del hígado se usa para mantener la glucemia y la grasa se usa para dar energía. Entonces la cetosis es eso, cuando las grasas se usan para dar energía en vez de usar la glucosa o el azúcar. Y en el corto plazo está bien que haya, o sea, que exista esta fuente de energía por medio de la cetosis, pero tampoco es algo que deba ser prolongado y excesivo, ¿sí? Un exceso de cuerpos cetónicos en sangre tampoco son saludables. Hay que tenerlo esto, digamos, a raya, ¿no? Después tenemos otro tipo de grasa, que es la grasa subcutánea. La grasa subcutánea es la que siempre molesta, es la que está debajo de la piel, es la que nos queremos sacar de encima, la que es visiblemente excesiva cuando hay exceso de peso, pero esta grasa es mucho menos peligrosa que otro tipo de grasa que se llama grasa visceral. La grasa subcutánea es la que nos permite mantener la temperatura corporal, es que es la que es saludable tener, y es donde nosotros almacenamos glucosa en forma de grasa como energía para cuando la necesitemos, ¿sí? Entonces esta es la que es más fácil de acceder, si se quiere. La otra, la grasa visceral de la que hablábamos recién, es otra cosa. No sé, hay veces que incluso hay gente que es delgada y tiene un exceso de grasa visceral.
porque la grasa visceral se acumula alrededor de los órganos. Esa grasa visceral es muy activa metabólicamente y provoca un montón de problemas de salud, sobre todo todas las enfermedades crónicas no transmisibles, que son lo que yo más trabajo, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, aumenta la inflamación, ¿sí? Todo esto ocurre cuando aumentan los niveles de grasa visceral. Entonces la grasa subcutánea, si bien molesta a veces por el tema de estético más que nada, o porque también hay sobrepeso, es mucho menos dañina que la grasa visceral, ¿sí? De hecho, la grasa visceral es mucho más difícil de eliminar que la grasa subcutánea. Y cuando decíamos metabólicamente activa, me refiero específicamente a que aumentan los niveles de una hormona que se llama leptina, que es una hormona que naturalmente señaliza la saciedad, es decir, da la señal de que ya podemos dejar de comer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como aumenta mucho, porque esta hormona es secretada por ese tejido adiposo visceral, aumenta mucho esta hormona y entonces las células empiezan a ser resistentes a la leptina y el cerebro ya no confía en esa señal de saciedad y entonces no existe más la señal de stop para parar de comer. Se daña por completo esa señal. ¿Cómo? Se daña por completo la señal. Exacto, se daña la señal y desaparece esa regulación natural de la saciedad que tenemos, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está preparado para regular naturalmente la saciedad. Entonces, la grasa visceral se desarrolla de la mano de la resistencia a la insulina, del aumento del cortisol y del consumo excesivo de hidratos de carbono refinados, ¿sí? No solamente calorías, sino calorías que provienen de azúcares y harinas muy refinadas y alimentos muy procesados. El exceso de grasa corporal, independientemente que no sea obesidad, sino solamente sobrepeso, aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud, especialmente enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Además, la obesidad puede elevar los niveles del LDL, o también mal llamado colesterol malo, y triglicéridos. También reducir los niveles de HDL, o llamado también colesterol bueno. Puede también aumentar la presión arterial, causar diabetes, aumentar el riesgo de asma en el adulto y otros problemas respiratorios. También puede aumentar el riesgo de apnea obstructiva del sueño, aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer como cáncer endometrial, de mama, de próstata y el cáncer de colon. Aunque uno no tenga otros factores de riesgo, la obesidad por sí sola aumenta el riesgo cardiovascular. Además de dañar el corazón y los vasos sanguíneos, el exceso de peso aumenta el esfuerzo de los huesos, las articulaciones y los músculos, y también puede contribuir a la formación de cálculos biliares. Valeria, tengo entendido que la mala noticia, como tú habías mencionado anteriormente, es que la grasa visceral entonces es muy difícil de eliminar. Y entonces la subcutánea es la más fácil de reducir, aunque, bueno, a algunos pareciera que fuera difícil. Sí. Claro, me imagino que es por la cantidad de grasa, pero y aún así la visceral sigue siendo la más difícil. Sí, la más difícil, aparte no solamente es la más difícil, sino que es la más imperceptible. Hay muchas personas que son delgadas, de hecho, que visiblemente no tienen sobrepeso y sin embargo tienen una gran cantidad de grasa visceral. Y por eso tienen capaz resistencia a la insulina y estas otras alteraciones de las que hablamos antes. Por eso es que siempre es muy importante saber que la grasa subcutánea sí se puede eliminar con una buena alimentación, la visceral también, pero lleva más tiempo, y fundamentalmente hay que tener conciencia de las porciones, de qué es lo adecuado para cada uno y hacer una alimentación que esté bien supervisada. Ahora, el descenso de peso siempre tiene que ser lento y sostenido. Es mejor ir bajando de a poquito y siempre bajar que bajar mucho de golpe y después estancarse, porque generalmente luego de eso se vuelve a subir. Y fundamentalmente cuando se hacen restricciones muy severas de las calorías, si bien es cierto que para bajar de peso uno necesita generar un balance energético negativo, es decir, tenés que consumir menos calorías, esto está clarísimo, pero la restricción muy severa, esas dietas crash, viste, que haces, no sé, para bajar 5 kilos en una semana, algo súper excesivo y súper severo,
al principio obviamente vas a bajar un poco de peso, pero en general el resultado que tienen es que aumentan la grasa visceral, ¿sí? ¿Por qué? Por aumento del cortisol, porque uno cuando se está matando de hambre, básicamente, se generan un montón de mecanismos en el cuerpo que hacen que que el cuerpo intente equilibrar eso, y entonces va a hacer que aumente la grasa visceral y que disminuya el gasto energético. Entonces vamos a volver a hablar de obesidad. ¿Por qué? Porque normalmente estas dietas muy restrictivas son las que llevan al mayor aumento de peso posterior. Claro, hace el rebote. Es el Exacto, llamado rebote. Y de hecho hoy el 70% de la población del mundo tiene sobrepeso y de esa gente el 40% son adultos. Son obesos. Entonces, el 40% de los adultos son obesos y los números en los chicos no están muy lejos de eso, están más o menos igual en niños. De hecho, Argentina, mi país, lamentablemente tiene el mayor índice de obesidad infantil de Latinoamérica. Wow. Cosa que es tremendo. Terrible. Esto sí que es una epidemia, tremenda epidemia crónica, existe en todo el mundo, independientemente del nivel de educación, independientemente de la raza, independientemente del factor sociocultural y económico, existe en todos lados. Y es un factor de riesgo cardiovascular y de diabetes súper, súper importante, si no es el primero, y aparte también da otras enfermedades que por ahí no están tan difundidas o que no se tienen tan en cuenta, como la artritis, como el cáncer, ¿sí? Porque aumenta mucho la inflamación. Y problemas articulares, ¿no? ¿Cómo, perdón? Los problemas articulares en las rodillas, sí. los pies. Absolutamente, en caderas, en rodillas, en los pies, sobre todo en la parte del tren inferior por el aumento de peso y por el efecto de la gravedad, ¿no? Lo que sí es importante saber es que no siempre todo el peso es grasa y obesidad, ¿sí? Por eso es que cuando uno habla de exceso de peso o de obesidad, lo que estamos hablando es fundamentalmente de un exceso de grasa corporal. Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, deportistas o atletas que tienen un peso muy alto porque tienen una masa muscular enorme y no es por, estas personas no son obesas, no tienen resistencia a la insulina y no tienen ninguna de estas alteraciones. Es decir, que el peso no es proporcional a que uno sea obeso. No necesariamente, no. De hecho es lo que decíamos antes, personas con peso normal, que son delgados, pero tienen mucha grasa visceral porque tienen malos hábitos del estilo de vida, es decir, son personas obesas metabólicas, son personas muy sedentarias, que consumen una cantidad de comida chatarra impresionante, pero que no suben de peso, aumentan su masa de grasa visceral y no tanto capaz la subcutánea. Entonces no engordan, es el típico flaco que tiene suerte porque puede comer de todo, pero se enferman igual. Así que eso está bueno tenerlo en cuenta. Antes, ¿no? Que el tamaño de una persona necesariamente no indica la cantidad de grasa visceral que tiene. Hay veces que hay mucha grasa visceral que está relacionada con el estilo de vida poco saludable. Correcto. Y es muy importante resaltarlo. Sí, claro. Sobre todo por la estigmatización estética que existe, ¿no? Por ahí hay personas que son más grandes, que tienen un tamaño mayor, pero sin embargo están mucho más sanos que otras personas de tamaño menor. Correcto. Entonces, Valeria, con lo que mencionas anteriormente, podemos concluir que el exceso de grasa impacta entonces en el sistema inmune, cardiovascular, en el músculo esquelético. Entonces, ahora que sabemos todos estos riesgos y queremos eliminarla, ¿por qué cuesta tanto eliminar este tipo de grasa? Sí, exacto. Bueno, en realidad muy importante lo que decías sobre el sistema inmunológico, porque la obesidad nos predispone a un montón de enfermedades justamente por eso, por depresión del sistema inmunológico. Y hay una teoría que habla del set point, que sería como un punto de equilibrio al que el cuerpo siempre tiende, es decir, que cuando nuestro peso está por encima de ese punto de equilibrio,
vamos a tender a aumentar el gasto de energía, a reducir el apetito, y cuando estamos por debajo ocurre lo opuesto, ¿sí? Se conserva, se ahorra la energía, y tendemos a gastar menos energía y aumentar la ingesta. Todo eso está regulado por el sistema nervioso y endocrino, especialmente desde el hipotálamo, ¿no? En el cerebro, y acá está la razón por la cual la restricción calórica severa no sirve para sostener un peso adecuado a lo largo del tiempo, porque cuando yo bajo muy rápido desencadeno esta respuesta que tiende a enlentecer el metabolismo y aumentar el hambre para equilibrar nuevamente mi sistema. Eso podría también estar ligado al aumento de la grasa abdominal, porque dispara la liberación de hormonas del estrés, y eso es lo que ocurre justamente en la restricción calórica severa. Ok, pero entonces hay una epidemia de obesidad, como tú dijiste anteriormente, en aumento desde hace varias décadas. ¿A qué se debe entonces? Bueno, mira, justamente, o sea, es como que suena todo súper bien, que el cuerpo autorregula perfectamente la ingesta y sale todo divino, y de repente tenemos este problema actual que la gente sigue subiendo de peso sin parar, y que cada vez es más, ¿no? Exacto, como que el sistema de regulación no estuviese funcionando. Exacto, es porque hay otra teoría en realidad del aumento de peso que se llama la teoría hedonista, y esa explica cómo el sistema de recompensa en el cerebro puede permitir el aumento de peso sin provocar cambios en ese punto de equilibrio en el que hablábamos. Entonces lo que ocurre es que hay ciertos alimentos que son sobre todo los muy procesados, altos en azúcares, sobre todo en azúcares industriales como el jarabe de maíz de alta fructosa, que pueden hackear esos centros de recompensa en el cerebro, y entonces se influencia una ingesta calórica excesiva sostenida en el tiempo sin nada que la frene. Esa es la forma en la que el cuerpo y el cerebro en realidad reaccionan a las drogas, por ejemplo, ¿sí? La sensibilidad de esa recompensa cada vez se va haciendo más menor, ¿sí? Cada vez se va reduciendo más. Entonces siempre estoy necesitando mayores cantidades de la sustancia en cuestión para producir ese mismo sistema de recompensa y esa satisfacción, ¿verdad? El típico ejemplo es cuando te comes, no sé, medio kilo de helado y no podés parar de comer, o papitas de paquete, las papitas fritas, o chips, que uno hasta que no ve el fondo del paquete no para. No para. Bueno, tiene que ver con esto, no es que tenemos hambre, es que está totalmente hackeado en nuestro sistema de regulación. Correcto. Interesante además. Gracias. Porque es verdad, a veces lo hacemos y no tenemos hambre. Y Exacto. a veces nos preguntamos por qué lo estoy haciendo, si no tengo una necesidad, como una ansiedad por comer, pero realmente no tengo hambre. Sí, además también hay un montón de productos químicos, aditivos químicos que tienen esos alimentos, como resaltadores del sabor fundamentalmente, que hacen que uno siempre tenga ese sabor en la boca y necesite seguir comiendo y manteniendo ese estímulo, ¿verdad? Entonces también por ese lado estimulan una ingesta excesiva. Entonces, ya que nos hablaste de estas dos teorías o dos razones, ¿quiere decir que existen dos razones o causas diferentes de obesidad? Sí, exactamente, tenemos dos tipos de obesidad. Hay una obesidad que es metabólica, que está más ligada a la masa visceral, a la masa de grasa visceral, y esa es la que puede ser causada por una desregulación o insensibilidad a las hormonas que señalizan la saciedad y el hambre, y hay una obesidad hedonista, digamos, que es cuando la ingesta excesiva y crónica de alimentos, que está ocasionada por los sistemas de recompensa del cerebro, ¿sí? Se empiezan a hackear estos mecanismos de regulación y ese punto de equilibrio del que hablábamos antes, y entonces eso es lo que explicaría el efecto adictivo del azúcar y de otros alimentos muy procesados, como las papitas de las que hablábamos recién, que tienen, sobre todo, alimentos que tienen un índice glucémico alto y también alta densidad calórica. Entonces llegamos a la conclusión de que para mantener un peso saludable y sobre todo una composición de peso saludable, más allá de la estética o del talle, como siempre decimos, siempre hay que enfocarse más en la calidad de lo que comemos y no tanto en la restricción de calorías o en buscar productos reducidos en valor calórico, valor lipídico o light o dietéticos, ¿sí? Que hay millones. Mejor por ahí centrarse en consumir alimentos completos, que estén realmente llenos de nutrientes,
que aporten al cuerpo todo lo que necesita para funcionar bien, ¿sí? Como los vegetales, las legumbres, las frutas, los granos enteros. Obviamente siempre teniendo en cuenta la individualidad de cada uno y las posibilidades y los patrones alimentarios de cada persona, pero porque por supuesto nadie funciona, no es que todos funcionamos de la misma manera, pero sí es importante prestarle más atención a la calidad y no estar tan pendientes tal vez de estar contando calorías. Sí, es mejor la calidad que la cantidad. Sí, sin duda, claro que sí. En algunas personas, la causa de la obesidad es muy simple. Consumen más calorías de las que queman haciendo ejercicio o alguna actividad física en su vida diaria. Las siguientes son otras causas de obesidad. Herencia genética. La obesidad suele ser hereditaria. Algunos investigadores creen que un gen que se transmite de una generación a la siguiente podría afectar a la manera en que regulamos nuestro peso corporal. Otra causa es la edad. El organismo no puede quemar energías con la misma rapidez a medida que envejecemos y no necesitamos la misma cantidad de calorías para mantener estable el peso. Por eso la gente que come de la misma manera y realiza las mismas actividades que a los 20 años de edad, engorda a los 40. El género sexual. Los hombres queman más grasa en reposo que las mujeres, por eso necesitan más calorías para mantener su peso corporal. Las mujeres, en cambio, típicamente aumentan de peso después de la menopausia, porque su capacidad de quemar energía disminuye aún más. El medio ambiente y los hábitos alimenticios podrían ser otra causa de obesidad. Los restaurantes de comida rápida y la comida chatarra, que contiene mucha grasa y colesterol, se han convertido en un componente principal de la alimentación a nivel global. Falta de actividad física. La gente que come mucho pero no hace ejercicio tiene mayores probabilidades de ser obesa. Embarazo. Aunque la mayoría de las mujeres solo pesan unas pocas libras o kilogramos de más un año después de dar a luz, un 15% de las mujeres embarazadas aumenta aproximadamente 20 libras o de 6 a 7 kilogramos con cada embarazo. Obesidad infantil. Los niños obesos tienen mayores probabilidades de ser adultos obesos. Los investigadores creen que las células grasas que adquirimos en la niñez permanecen en el organismo al llegar a la edad adulta. Los niños obesos pueden tener 5 veces el número de células grasas que los niños de peso normal. Las dietas en la edad adulta pueden disminuir el tamaño de las células grasas, pero no la cantidad. Enfermedades de base. Algunas enfermedades pueden causar obesidad. Estas incluyen los problemas hormonales, tales como el funcionamiento deficiente de la glándula tiroidea, la depresión y algunas enfermedades cerebrales poco comunes. Algunos medicamentos también podrían ser causa de obesidad. Los corticosteroides y algunos antidepresivos pueden ocasionar un aumento de peso. Otra de las causas son los trastornos alimentarios. Los trastornos por atracones e ingestas nocturnas representan aproximadamente el 10 al 20% de la gente que solicita tratamiento para la obesidad. Los trastornos del sueño. No dormir lo suficiente o hacerlo en demasía puede provocar cambios hormonales que aumentan el apetito. También es posible que sientas ganas de comer alimentos con alto contenido de calorías e hidratos de carbono que pueden contribuir al aumento de peso. El estrés. Muchos factores externos que afectan el estado de ánimo y bienestar pueden contribuir a la obesidad. Las personas que a menudo están estresadas o sufren alguna situación estresante buscan más alimentos ricos en calorías. Microbioma o microbiota. Las bacterias intestinales se ven afectadas por lo que comes y pueden contribuir al aumento de peso o a la dificultad para bajar este mismo. Intentos previos de perder peso. Los intentos previos de pérdida de peso, seguidos de una rápida recuperación del mismo, pueden contribuir a un mayor aumento de peso. Este fenómeno, a veces llamado dieta yo-yo o de rebote, puede ralentizar el metabolismo. Ok, entonces quisiera que nos comentaras a la audiencia la relación entonces que existe entre la obesidad y la inflamación, que ya lo habías comentado anteriormente también, pero vamos a andar un poquito más en eso. Sí, la obesidad es una enfermedad proinflamatoria y ese es el mecanismo por el cual es factor de riesgo cardiovascular, de diabetes, ¿sí? De insulinoresistencia y de todo lo que hablábamos antes, de cáncer también.
Acá la idea es que el tejido adiposo genera o libera unas sustancias que se llaman citoquinas, que son proinflamatorias. Pero al contrario de lo que uno piensa, esto no tiene nada que ver con comer grasas, ¿sí? No es que el tejido adiposo se genera por la cantidad de grasa que yo como, sino por el exceso calórico, especialmente a expensas de azúcares. Entonces, está relacionado con la forma en la que el cuerpo almacena la grasa, ¿sí? De hecho, bueno, desde los años 70 más o menos se viene reduciendo el contenido en grasas de un montón de alimentos y el porcentaje de calorías de la grasa que se consumen, y sin embargo, al mismo tiempo aumentaron el consumo de hidratos de carbono y de azúcares, y también aumentó la cantidad de obesos y de personas con enfermedades crónicas en general. Entonces, realmente la ingesta de grasas no estaría siendo la culpable, digamos, de la mala de la película. Claro. Tiene más que ver con la típica dieta occidental, que es alta en grasas de mala calidad, porque acá hay otra cosa, las grasas de la dieta no son todas iguales tampoco. Hay grasas que son de muy buena calidad, que nos ofrecen muchísimos nutrientes, antioxidantes, que son buenas para el cerebro, que son buenas para bajar el colesterol y demás, y hay otras grasas de muy mala calidad, muy refinadas, que generalmente son el aceite vegetal que aparece en los rótulos, y además los carbohidratos refinados, que todo eso es lo que desencadena la inflamación. ¿Por qué? Porque esos productos impactan negativamente en nuestra microbiota o microbioma, ¿sí? Que son las bacterias en el colon, y eso puede provocar inflamación. Esos hidratos de carbono que tienen índice glucémico alto producen un pico de azúcar y de insulina, y esto resulta tanto en inflamación como en aumento de peso, o sea que ocurren las dos cosas al mismo tiempo y por el mismo producto, digamos. Entonces, si una persona tiene resistencia a la insulina y quiere resolver esto con una dieta baja en grasa y con muchos hidratos de carbono, va a estar empeorando el problema. La inflamación causa aumento de peso y el aumento de peso causa inflamación. Entonces se genera como un círculo vicioso que, si uno no lo frena, va a ir cada vez empeorando, digamos, el cuadro del paciente. La inflamación fundamentalmente impacta en el aumento de peso por la resistencia a la leptina, que es la hormona que hablábamos antes que señaliza la saciedad, y también por la resistencia a la insulina. Entonces, esa hormona de la saciedad, que era la leptina, cuando hay resistencia a esta hormona, no se genera esa señal, no se registra, y entonces hay un consumo excesivo de alimentos y el hambre no desaparece jamás. Mientras que la resistencia a la insulina lo que hace es que el cuerpo guarde más grasa, porque la insulina es una hormona anabólica, entonces genera que uno almacene la grasa y que no la use, y además no solamente hace que se guarde más grasa, sino que no utilicemos como energía la grasa que tenemos almacenada. Terrible. Terrible, es un combo tremendo. Por eso la obesidad causa inflamación, porque esa grasa almacenada que tengo en exceso produce también un exceso de esas citoquinas proinflamatorias, y es como si el cuerpo reaccionara a un patógeno, ¿sí? Es una respuesta inmune exacerbada al exceso de grasa corporal. Es importante acotar que no es solamente la obesidad, sino todo lo que viene tras ella. Totalmente. Toda esa cascada que desencadena que tú estás explicando. Sí, es como que se altera completamente el metabolismo. Esto de que las personas con sobrepeso suelen decir que tienen alterado el metabolismo o que tienen un mal metabolismo. No existe un mal metabolismo, lo que existen son un montón de factores que interrumpen su buen funcionamiento. Entonces todo esto se puede regular y todo esto se puede mejorar radicalmente con cambios en el estilo de vida. Ok, bueno acotar eso. Valeria, las investigaciones actualmente relacionan la inflamación de las bacterias del microbioma o microbiota con todo este ciclo que acabas de mencionar y con el aumento de peso y obesidad. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, bueno, justamente las bacterias del microbioma tienen un efecto y un rol súper importante en la regulación del peso y del metabolismo. La buena idea, a ver, demos una buena noticia, por lo menos una, y es que todo esto nosotros lo podemos, las bacterias del microbioma se alimentan de lo mismo que nosotros, ¿sí?
Entonces, todo esto nosotros podemos regularlo, cambiarlo, mejorarlo a través de los cambios en nuestra dieta y en nuestro estilo de vida. Las bacterias del microbioma producen millones de señales nerviosas, producen también neurotransmisores, regulan los niveles de inflamación, regulan la inmunidad. De hecho el 70% de nuestra inmunidad está ahí, entonces tienen un rol muy, muy importante en todos los sistemas del cuerpo, no solamente en la regulación del peso, pero en el peso y en el metabolismo realmente tienen un rol súper importante, y justamente está bueno decir esto, cuando nosotros consumimos estos alimentos de los que hablábamos antes, cereales enteros, legumbres, muchas verduras, frutas, alimentos fundamentalmente sin procesar, lo que estamos haciendo es justamente alimentar correctamente a las bacterias buenas de nuestro microbioma, que van a hacer que podamos tener un buen nivel de salud y un buen peso a lo largo de toda la vida. Claro, de hecho por eso es que le llaman al colon o al intestino grueso el segundo cerebro. Absolutamente, claro. De hecho, hay más terminales nerviosas y más neuronas en el intestino que en nuestro cerebro y médula combinados. Wow. Muchas más células nerviosas ahí. Sí, así que hay que nutrirlo correctamente. Claro, sí. Eso de que somos lo que comemos es recontra real. Es real, completamente. Y para finalizar, ¿qué consejo le podrías dar a aquellas personas que nos están viendo y que tienen riesgo de sufrir sobrepeso u obesidad? Sí, sobre todo ahora con la cuarentena, ¿no? Que muchas personas están en sus casas y tienen como la tendencia de repente a comer cosas que no comen habitualmente, o a tener muy al alcance de la mano muchas cosas que tal vez no son las que más les convienen. Bueno, una de las cosas más importantes es esto, ¿no? Tratar de evitar harinas y azúcares refinados. La mejor forma para evitarlos es no tenerlos en casa. Justamente ahora que estamos mucho tiempo en casa, la mejor manera de no comer las cosas que no queremos comer es no teniéndolas cerca. Entonces esa es una buena estrategia. Y también que sumen muchos alimentos naturales y sin procesar, es decir, que empiecen a consumir mayor cantidad de verduras, mayor cantidad de frutas, legumbres sobre todo, que tienen una buena cantidad de proteínas de origen vegetal y también son antioxidantes y antiinflamatorias. Entonces hay muchísimos alimentos que nos pueden proteger de todo esto y que pueden hacer que nuestros sistemas de regulación de la ingesta funcionen correctamente. Y también otra cosa importante es no dejar de moverse. El movimiento y la actividad física son absolutamente posibles estando en confinamiento. De hecho, yo hago gimnasia todos los días acá en mi casa, hago yoga, hago de todo, y la verdad es que no es imposible estar físicamente activo por más que uno esté dentro de su casa. Sí. Eso es, y ayuda muchísimo sobre todo para bajar la ansiedad. Mejora el humor, mejora el estado de ánimo, fundamentalmente la actividad física. Entonces eso también te va a ayudar a poder hacer elecciones alimentarias mucho más inteligentes o más saludables. Como menciona la licenciada Valeria López, la obesidad típicamente se trata mediante cambios en el estilo de vida, entre ellos la dieta y el ejercicio. Muchos médicos y nutricionistas han cambiado la manera de encarar la reducción de peso de sus pacientes. Los estudios han demostrado que incluso una leve reducción del peso corporal de un 10% puede contribuir a la reversión de algunos de los riesgos de la obesidad, en lugar de establecer objetivos que los pacientes posiblemente no puedan cumplir. Si no se hace algo al respecto, la obesidad puede disminuir tu calidad de vida en general. Es posible que no puedas hacer las cosas que hacías antes, como participar en actividades placenteras o recreativas. Tal vez evites lugares públicos, porque en general las personas con obesidad también pueden incluso sufrir de discriminación. Junto al sobrepeso y la obesidad, también pueden haber otros problemas relacionados y que pueden afectar tu calidad de vida. Estos son depresión, discapacidad, algunos problemas sexuales, sentir vergüenza y culpa, el aislamiento social y menor rendimiento en el trabajo, entre otros problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad y el sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas en la región de las Américas,
que ahora tienen la prevalencia más alta de todas las regiones de la OMS. 62% de los adultos tienen sobrepeso o son obesos. La epidemia no es ajena a los niños y adolescentes, ya que entre el 20 y el 25% están afectados por el sobrepeso o la obesidad. Las consecuencias incluyen un aumento en el riesgo de asma, de diabetes tipo 2, de apnea del sueño, de enfermedades cardiovasculares, de trastornos musculoesqueléticos y de baja autoestima. Además, los niños que tienen sobrepeso tienen un mayor riesgo de tener sobrepeso o ser obesos en la edad adulta. Por primera vez en la historia, la esperanza de vida puede ser menor que de las generaciones anteriores. Si tienes riesgo de obesidad, si actualmente tienes sobrepeso o un peso saludable, puedes tomar medidas para evitar el aumento de peso no saludable y los problemas de salud que están relacionados. Bueno, Valeria, muchas gracias por acompañarnos y brindarnos toda esta información tan importante, de verdad. Y sobre todo, en esta era donde, como dices tú, la obesidad es cada vez un problema mayor a nivel mundial, es una epidemia crónica, como lo dices tú. Y bueno, recuérdanos también tus redes sociales para que todos puedan seguirte y conectarse contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, Alexandra, por la invitación. La verdad que es un placer haber estado charlando con vos todo este rato. Bueno, mi nombre es Valeria López, me encuentran en Instagram como Holy Choices, en Facebook también, y si no, directamente con mi nombre, licenciada Valeria López, seguramente va a aparecer, y ahí pueden encontrar un link directo a mi WhatsApp, en mi perfil de Instagram o en el de Facebook también, así se pueden comunicar conmigo directamente. Perfecto, de todas maneras aquí abajo van a aparecer toda la información sobre tus redes sociales. Gracias. Perfecto. Nuevamente, Valeria. Bueno, un placer, hasta pronto. Hasta pronto. Ha sido todo un placer acompañarlos el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, pueden escribirnos en nuestras redes sociales @doctora.nutrifitness, @latinissimotv en Instagram o por Latinísimo TV en Facebook. Tampoco olviden suscribirse en nuestro canal por YouTube para que no se pierdan nuestra programación. Nos vemos en una próxima edición de Salud en Balance, el programa que piensa en tu bienestar. Se despide con mucho cariño la doctora Alexandra Araujo. Nos vemos.